Muy bien. Buenos días, jóvenes. Les saluda la profesora de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de literatura, comunicación, literatura medieval española. Muy bien. Para cual les pido que listen todos sus materiales mientras esperamos un minuto más para que se conecten los demás. Muy bien. Por favor, jóvenes, apaguen sus micrófonos hasta el momento que deseen participar o hacer una pregunta. Por favor, para poder trabajar de manera ordenada. Apagamos nuestros micrófonos. Ya, muy bien. Junior Palomino, apague su micrófono, por favor, para poder trabajar de manera ordenada. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a desarrollar el tema de literatura medieval española. A ver, les voy a preguntar. Les pregunto, ¿cuántos siglos duró la Edad Media? A ver, jóvenes, ¿cuántos siglos duró la Edad Media? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo duró todo este periodo histórico, ¿no? En la historia estamos hablando. Vamos a empezar primero contextualizando la literatura medieval española, ¿no? Vamos a hacer un pequeño preámbulo, cuáles son sus inicios, en qué año se ha desarrollado esta época tanto histórica como de literatura, cuánto tiempo ha durado, a ver qué características tenía la Edad Media. En base a ello vamos a desarrollar y a describir la literatura, ¿no? Entonces la literatura, nosotros sabemos, jóvenes, que viene a ser el arte de poder escribir a través de un idioma, a través de la palabra. Embellecer lo que decimos utilizando la palabra, es decir, por medio de figuras literarias. Ahora, por eso les pregunto, jóvenes, ¿alguien tiene idea cuánto tiempo duró la Edad Media? Es decir, la literatura de la Edad Media. Para enmarcar todo ese aspecto tenemos que saber cuánto tiempo duró la Edad Media. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, la Edad Media, jóvenes, ha durado 10 siglos, del siglo V al siglo XV. Edad Media, ¿no? Históricamente conocemos esta edad del oscurantismo, la edad donde predominaba la religión antes que la razón. Edad donde las investigaciones, los descubrimientos científicos, etcétera, han sido opacados por la Iglesia, ¿no? Por la Santa Inquisición en diversas partes del mundo, por la Iglesia. Entonces, ¿qué aspectos ha tenido en cuenta para poder realizar una literatura, ¿no? En base a qué se ha escrito, qué realidad se describe en esta época? Entonces vamos a explicar en esta parte. A ver, ustedes pueden observar en sus materiales, tenemos los periodos medievales españoles, ¿no? Que lo han dividido de esta manera. Antes de esto, vamos a hacer, como les había dicho, les voy a explicar brevemente el contexto histórico. Literatura tiene que ver bastante con historia, jóvenes. Para ello vamos a describir ciertos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a ver que durante esta época, pues estamos hablando de un periodo muy largo, que se ha iniciado el año 476 después de Cristo. Estamos hablando de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y terminó con la caída del Imperio Bizantino, cuya capital era, recuerde, Constantinopla. Entonces, también esta época, conocido como el oscurantismo, el medioevo, aquí en este caso, las personas de poder o la clase alta estaba representado por los reyes y los señores feudales, que vivían en grandes castillos y eran dueños de tierras aledañas.
Y la clase se puede decir sublevada, o la clase que no tenía tanto poder en ese entonces, eran los siervos, ¿no? Entonces los siervos vivían en las tierras de los reyes y de los señores feudales, obviamente trabajando estos terrenos. Ahora, hablamos en España exactamente. En la Edad Media, en el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica. España entonces quedó dividido en los reinos árabes y cristianos. Sin embargo, los cristianos emprendieron guerras para poder recuperar estos territorios. Entonces, ese periodo de guerras entre árabes y cristianos tiene el nombre de Reconquista y duró 8 siglos. Entonces, podemos darnos cuenta que ha sido un periodo muy largo, ¿no? Vamos a hablar entonces de un aspecto muy importante, también una corriente que surgió en la Edad Media, ¿no? Vamos a mencionar el humanismo, ¿no? A finales ya de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIV, como dijimos, esto surge del siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte, por eso les anticipaba que puedan apagar sus micrófonos, para que todos puedan escuchar de manera ordenada y correcta toda la clase. Entonces, este movimiento llamado humanismo viene a ser la valoración nuevamente del ser humano como centro de conocimiento. Como les había mencionado, pues en esta época no se podía utilizar la ciencia, hacer descubrimientos, sublevarte ante los reyes, ante los señores feudales, etc. No se podía hacer. Entonces, en el siglo ya XIV se desarrolla este fenómeno, ¿no? Por aquello que la religión daba por explicado y permanecía sin ser estudiado hasta entonces. Solamente teníamos que aceptar lo que nos decía la iglesia, por mediante la Biblia, ¿no? Todo era, el objeto de estudio en ese entonces era la religión, la Biblia, ¿ya? Entonces, ese viene a ser un pequeño preámbulo, jóvenes, sobre la Edad Media. Ahora, lo que nosotros vamos a explicar viene a ser la Edad Media mediante una obra desarrollada en esas épocas, ¿no? Vamos a mencionar entonces la literatura, qué características tenía, cuáles eran las primeras manifestaciones de arte durante esta época. Vamos a mencionar entonces a la lírica romance. Viene a ser representado a través de los harchas, que eran breves canciones que los poetas musulmanes y hebreos no incluían en sus canciones al final de poemas cultos llamados muajakas, ¿ya? Entonces estos harchas constaban de 2 o 3 versos en los cuales mezclaban palabras árabes. La temática de estas manifestaciones, de estas primeras manifestaciones de arte, tenían un tema amoroso. Obviamente por el amor por una mujer o la ausencia de un ser amado, ¿no? Además de este tema que vendría a ser el amor, algunos harchas se encontraban en referencia pues a otros temas, como podría ser los temas agrícolas, el mar, los peligros, las labores domésticas, etc. Ahora, ¿quiénes eran los que componían las harchas? ¿No? Estas eran manifestaciones en el género lírico, estamos hablando. Vienen a ser canciones. Miss, Sí. en la clase que nos ha enviado por Classroom es del lenguaje, proceso formativo de las palabras y no es de la literatura medieval española. No, estamos trabajando en este caso literatura medieval española. Vamos a empezar a trabajar esta semana literatura medieval española. ¿Estamos? Y lo que envía en el Classroom. Ya, muy bien, pero hoy día terminamos este punto y vamos a ver la clase siguiente. ¿De acuerdo? Está programada ya literatura, puesto que ya estamos finalizando casi este primer trimestre. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Quiénes eran entonces los encargados de realizar estas jarchas? ¿No? Estos cantos líricos. Venían a ser los trovadores.
Ahora, ¿quiénes eran los trovadores? Pues eran los artistas, los que creaban sus composiciones y las cantaban por afición, no por pasión. Ahora, vamos a hablar en este caso de los trovadores y también de los juglares. Ahora, los juglares venían a ser los que cantaban o recitaban las canciones de los trovadores, ¿no? Entonces, los trovadores creaban las composiciones y los juglares pues las recitaban o las cantaban. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de la poesía. Primero hemos hablado del género lírico, ahora vamos a pasar a la poesía épica, por medio del méster de juglaría. Entonces, después de la lírica que hemos mencionado, surge en la península ibérica, es decir, en España, un tipo de literatura orientada a engrandecer las hazañas de los héroes de aquellos momentos. ¿Ya? Entonces recitaban, dando lugar al méster de juglaría. La palabra méster deriva del latín mysterium y significa oficio y profesión. Entonces el méster de juglaría significa literalmente oficio o profesión de los juglares. Los juglares venían a ser personas que recorrían los pueblos, las villas, cantando y recitando relatos épicos, ¿no? De algunos héroes de aquellas épocas. Ahora, siempre iban acompañados de instrumentos musicales. También realizaban juegos acrobáticos, etc., para poder entretener al público que los observaba. Y los cantares de gesta. En esta época en la poesía, pues surgen los cantares de gesta, que venían a ser relatos épicos y eran anónimos, es decir, carecían de un autor, ¿no? Estaban conformados por versos irregulares y en las que cantaban las hazañas de un héroe en concreto que desarrollaba algún asunto o carácter heroico. Los juglares transmitían las historias utilizando un lenguaje con fórmulas típicas, como las llamadas, las referencias al público para mantener su atención y hacerlo partícipe. Entonces, los cantares de gesta en España medieval, nosotros lo hemos conocido, se puede decir, casi íntegro, ¿no? Quizá unos 50 versos, vendría a ser en este caso el cantar del Mío Cid, que va a ser la obra que vamos a describir en esta clase. Entonces, el héroe de los cantares de gesta reunía a una sola persona los atributos más importantes para la comunidad nacional. Muy bien, entonces vamos a continuar en este caso. La poesía culta o méster de clerecía. Hemos explicado primero el méster de juglaría, de los juglares. En este caso, el méster de clerecía venía a ser el oficio o forma de escribir de los clérigos, es decir, de los sacerdotes. En la Edad Media, los clérigos venían a ser personas cultas, ¿no? Entonces, de una clase vendría a ser de un rango alto, ¿ya? Entonces, su méster o oficio consistía en difundir los conocimientos mediante los textos latinos. Ahora, estos textos vendrían a ser de naturaleza muy diversa. ¿Cuáles son esos rasgos que diferenciaban al méster de clerecía con el méster de juglaría? Entonces, el méster de clerecía no representaba asuntos heroicos, como lo hacía el otro, ¿no? Los autores de este méster solamente trataban asuntos religiosos, puesto que eran sacerdotes y dominaban el tema, ¿no? Ahora, la finalidad didáctica. En sus obras pretenden dar a conocer al pueblo hechos que les sirvan de ejemplo, ¿no? Para que puedan tener referencia a obras filosóficas y religiosas. Ahora, el lenguaje vendría a ser un lenguaje claro y artístico, puesto tenía la finalidad didáctica de enseñar. Estos autores utilizaban un lenguaje que podría ser comprendido fácilmente. No obstante, también utilizan palabras nuevas y cultismo, es decir, palabras de un nivel súper estándar, para una clase obviamente alta, ¿no? Ahora, el empleo de la cuaderna vía venía a ser una de las características de este méster en el uso de la estrofa llamada cuaderna vía. Esta estrofa estaba formada por 4 versos alejandrinos de 14 sílabas métricas, ¿no? Muy bien, entonces
la literatura medieval se representó a través de la poesía del Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. Muy bien, entonces vamos a hacer el estudio, como habíamos mencionado, de una de las obras que ha quedado, se puede, el Cantar de Gesta del Mio Cid, ¿no? El Cantar del Mio Cid, que consta de unos 50 versos, ¿no? Y llegó casi intacto a nuestra época. Entonces vamos a describir el Cantar del Mio Cid. No se olviden que el Cantar del Mio Cid pertenece al Mester de Juglaría, porque va a ensalzar la hazaña de un héroe de aquel entonces. Entonces, vamos a hacer un preámbulo a esta obra. El Cantar del Mio Cid viene a ser el más antiguo cantar de gesta en castellano que ha llegado a nosotros. Entonces, esta copia transcrita por Per Abad en el siglo XIV fue compuesto a inicios del siglo XII, ¿no? Cuando eran recientes las hazañas de ¿quién? Del personaje principal, Rodrigo Díaz de Vivar, héroe legendario de la Reconquista española. Entonces, la época en que los cristianos luchaban para retomar los territorios invadidos por los musulmanes. Ahora, este cantar viene a ser anónimo. Hemos dicho una de sus características venían a ser que era anónimo. Se considera que había sido compuesto por juglares castellanos y que se ha transmitido de manera oral, de generación en generación. De esa manera se ha podido mantener y conservar este escrito. ¿Cuáles eran las características, puesto que ensalzaban las hazañas de un héroe, ¿no? Un héroe en ese entonces. Vendría a ser el realismo, el rasgo principal. La obra presenta la época con exactitud, con los personajes, temas, lugares, etc. Otra de las características viene a ser el nacionalismo, que reconoce hechos heroicos de la guerra por la reconquista del reino castellano. El Cid refleja las características del ideal castellano de la época: valentía, religiosidad y lealtad al rey. Y otra característica vendría a ser el humanismo. El Cid no solo es un guerrero invencible, sino también que vendría a ser un personaje muy humano, muy buen esposo, un padre responsable y un jefe bondadoso. Entonces, lo que hace esta obra es simplemente describir esas cualidades, pues, positivas, se puede decir, ¿no? El lado positivo de este personaje, de este héroe en ese entonces, ensalzando esas características, esas aptitudes que tenía. Ahora, en cuanto a la estructura y argumento de la obra, el cantar viene a ser una narración de la pérdida y recuperación del honor de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador también llamado, pues está compuesto por 3.730 versos distribuidos en 3 partes. Primera parte, el Cantar del Destierro, ¿no? Que es la parte donde se cuenta que el Cid viene a ser expulsado por el rey Sexto de Castilla tras atravesar Burgos, dejando de esta manera a su esposa Jimena y a sus 2 hijas en el monasterio de San Pedro de Cardeña, y marcha hacia tierra de los moros, nombre con el en los cristianismos pues llamaban a los árabes. Allí el Cid realiza campañas militares que le dan fama, tierra y riqueza. A raíz de ese problema, entonces, de poder recuperar el honor, él tiene que realizar esas campañas militares. Ahora, el segundo cantar de esta obra viene a ser el Cantar de las Bodas, que inicia la reconciliación con el monarca castellano, quien permite que la familia del Cid se reúna con él en Valencia, lugar cuya conquista marca el clímax bélico del poema. El rey concierta las bodas de sus 2 hijas, doña Elvira y doña Sol, ¿no? Con los infantes de Carrión. Ahora, y para terminar menciona una de las partes llamada el Cantar de la Afrenta de Corpes. Se muestra la cobardía y avaricia de los infantes de Carrión, quienes eran los que se iban a casar con las hijas del Cid, para poder vengarse de las burlas por un incidente. Los infantes se alejan de Valencia con sus esposas, se detienen en un bosque, azotan a las hijas del Cid y las abandonan.
Entonces el Cid, encontrando de esa manera a sus hijas, a su familia, pues pide justicia al rey. Y este mismo convoca unas cortes en las que se juzga y se condena a los infantes, ¿no? El cantar va a concluir con las segundas bodas de las hijas del Cid. Entonces, jóvenes, como pueden observar, hemos visto una serie de características, el contexto histórico que se viene enraigada en este tema de literatura medieval y española, ¿no? Estamos hablando de la época media en España. ¿Cuál ha sido la literatura? ¿Cuál ha sido los dos métodos que ha surgido? Y como pueden observar ustedes acá en su texto también, tienen algunos alcances al respecto que hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, el Miocid han sido encontrados en 74 hojas de pergamino, pertenece al género épico. La especie de cantar viene a ser cantar de gesta, los versos ya lo hemos mencionado, y las posibles fechas de su creación es el año 1140, 1307, 1771. Y también tienen aquí algunas características que también lo hemos explicado sobre el Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. Ahora, vamos a pasar entonces a esta parte, lo pueden revisar de nuevo si es que lo desean para que puedan ustedes entender mejor esta parte, ¿no? Un poco más de datos tenemos en esta parte, ¿cuál vendría a ser el tema central de la obra? Destierro y la recuperación de la honra del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. No se olviden, ¿no? Los personajes vienen a ser Ruy o Rodríguez Díaz de Vivar, el Cid, lo pueden revisar entonces en sus compendios, Doña Jimena, sus hijas, el rey de Castilla, Albert Fáñez de Minaya, Pedro Bermúdez, Martín Antolínez, García Ordóñez, Fernando y Diego de Carrión, que son los infantes de Carrión, ¿no? Y algunos otros datos que van a complementar la información al respecto. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a desarrollar solamente una pregunta o dos preguntas, ¿estamos? Y la próxima clase vamos a desarrollar toda la práctica. Es decir, podemos investigar un poco más el tema, volver a leer la obra y poder explicar ciertas partes que no ha quedado muy claro. Entonces, ¿quién ha sido el que ha copiado la obra del Cantar del Miocid? ¿Por quién ha sido, se puede decir, compuesto? Transcrita por Per Abad, ¿no? También lo hemos mencionado. Entonces, de esa manera vamos a empezar a desarrollar la próxima clase, explicando claramente cada aspecto del tema, ¿no? Muy bien, de esa manera, jóvenes, pues quiero saber si es que tenemos alguna duda, alguna pregunta al respecto. La información que les he dado hay información que no está considerada en el texto, pero hay datos que sí nos pueden servir para poder ampliar el tema. Entonces, el día de hoy estamos desarrollando literatura, ¿no? Estamos avanzando también en una parte de comunicación que nos va a permitir seguir con nuestra temática. Ahora quisiera saber si es que tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte. Entonces, esta primera clase pues va a ser desarrollada simplemente teórica, ¿no? La siguiente semana lo vamos a realizar de manera práctica. Por eso quisiera saber, ¿hay alguna duda, alguna pregunta?